Sientas que no puedes más y que no tienes fuerzas, siempre hay una luz al final del túnel. Bienvenido a tu programa Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Jesús es la luz en medio de las tinieblas. Y queda con ustedes el hermano Luis Alberto Pico. Hola y Dios le bendiga. Estás en sintonía de Luz en medio de las tinieblas. Les habla el hermano Luis Alberto Pico. Y estamos alegres de estar nuevamente en un programa más y de tener tu sintonía. En este día traigo un tema muy importante que le he puesto como título Una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué hace que una iglesia sea poderosa? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué hace que una iglesia sea poderosa? Bueno, vamos a ver. El nombre de la iglesia hace que una iglesia sea poderosa. El nombre de la iglesia tal, no. Quizás la denominación, tampoco. No, que yo soy de la denominación tal, eso no hace que una iglesia sea poderosa. Quizás la ubicación de la iglesia. Porque me encuentro en la calle principal y somos una iglesia poderosa. Tampoco la ubicación. Quizás la cantidad. Bueno, muchos dicen, bueno, mi iglesia tiene 5,000 miembros. Otros dicen, tiene 50,000 miembros, 100,000 miembros. Esa es una iglesia poderosa. No, la cantidad no hace que una iglesia sea verdaderamente poderosa. Quizás el pastor hace que una iglesia sea poderosa. Tampoco. El pastor simplemente es un instrumento que Dios usa, pero no hace una iglesia poderosa. Veamos entonces qué es lo que hace una iglesia poderosa. Y me he tomado la libertad de poner unos pasos bíblicamente hablando para llegar a ser una iglesia poderosa. Paso número uno, la oración. La oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Dice, orando en todo tiempo, dice la palabra de Dios. También dice, velad y orad. Velad y orad. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Así dice la Biblia. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá las puertas. Todo eso dice la Biblia. Paso número uno para llegar a ser una iglesia poderosa, verdaderamente poderosa. El primer paso es la oración. Estamos viviendo en unos tiempos, en los últimos tiempos, donde la iglesia lo que menos hace es orar. Pasa el tiempo, prefiere pasar tiempo en la televisión, pasa el tiempo en las novedades de la vida, en las vanidades de la vida, y pasa el tiempo en otras cosas, pero lo que menos hace es orar. Y cuando la persona no ora, cuando el cristiano no ora, cuando la iglesia no ora, es una iglesia débil, un cristiano débil, porque a través de la oración hay poder. Cuando un cristiano ora, cuando una iglesia ora, cuando es una iglesia de oración, cuando es un creyente de oración, fluye poder en su vida. Dios derrama de ese poder, pero cuando ora, pero cuando no se ora, no espere que sea una iglesia poderosa, no espere que sea un cristiano poderoso, porque no hay oración, no hay oración. Y Dios nos enseñó, Jesús nos enseña en su palabra que debemos cultivar una vida de oración, una vida de oración.
Hay cristianos que se levantan por la mañana y ni dan gracias a Dios por un día nuevo, por un día más de vida. Hay cristianos y creyentes que se van a la cama a dormir y no dan gracias a Dios por el día que ha pasado ni por el día que viene. Hay creyentes que van a almorzar, a comer y no dan ni gracias a Dios por los alimentos. Se ha perdido el buen hábito de orar. Necesitamos volver al principio bíblico y es que debe de haber oración en el pueblo de Dios, en la iglesia, en la familia, en la vida del creyente. Hay malos hábitos y buenos hábitos. El primer paso para ser una iglesia poderosa es tener un buen hábito y es el hábito de orar, empezar a clamar, empezarle a hablar a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Dios desea que usted y yo seamos una iglesia de oración, porque de esa manera la iglesia va a ser una iglesia poderosa. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. El primer paso para llegar a ser una iglesia poderosa no es el nombre de la iglesia, no es de la denominación de la iglesia, no es la ubicación de la iglesia, no es la cantidad de miembros que tenga la iglesia. El primer paso para llegar a ser una iglesia poderosa es la oración. Es la oración. Paso número 2. Paso número 2. Para llegar a ser una iglesia poderosa, el conocimiento. Oseas 6:4 dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El conocimiento es poder. Y la Biblia es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. El Señor nos dice en la palabra, escudriñad las escrituras. Las escrituras son fuente de sabiduría. Es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra de Dios, si no obtienes conocimiento, no avanzas en la vida. Sin la palabra de Dios en nosotros, no hay crecimiento. Si usted no sabe la voluntad de Dios para su vida, no va a ser una iglesia poderosa. El conocimiento da poder y el conocimiento en la palabra de Dios. La palabra revelada de Dios en nuestra vida es importante. La palabra de Dios. Hay cristianos que ni abren la Biblia más para cuando van el domingo a la iglesia. Pero en la casa la dejan a un lado. La palabra de Dios es clara y nos dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra de Dios es poderosa y es parte de la iglesia. Es el mapa que nos guía a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser una iglesia poderosa? Obtenga el conocimiento de la palabra de Dios. Empieza a escudriñar las escrituras, empieza a meditar en ella, empápese en ella, llénese de ella. Una iglesia que no lee la palabra, que no escudriña, que no obtiene el conocimiento de la palabra de Dios, no puede ser una iglesia poderosa. La palabra de Dios es poder. Número 3. Para llegar a ser una iglesia poderosa se necesita la perseverancia y el esfuerzo. La perseverancia y el esfuerzo. Dios nos manda a ser perseverantes y Dios nos manda a ser esforzados. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces. El que no se esfuerza no llega a nada. Pablo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? El que persevera hasta el fin. El perseverante es una persona que se mantiene tratando y dando y avanzando y venga lo que venga, está ahí frente a frente, paso a paso,
sea lento, sea rápido, como sea, pero se mantiene perseverando. Hay cristianos que perseveran por un mes y otro mes dejan de perseverar. Necesitamos ser perseverantes. Perseverante es mantenerse haciendo algo. Y nosotros debemos ser un pueblo perseverante y esforzado. Hay quienes no se esfuerzan ni en ir a la iglesia. Hay quienes no se esfuerzan ni en orar. Hay quienes no se esfuerzan ni en leer la palabra de Dios. No son esforzados, hay que esforzarse. Pablo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sin perseverancia y sin esfuerzo, no podremos llegar a ser una iglesia poderosa. Pero con perseverancia y esfuerzo podremos llegar a ser una iglesia poderosa para la gloria de Dios. Necesitamos ser esforzados y perseverantes. No deje que el desánimo, no deje que la prueba, no deje que la persecución te detenga. Ahí es donde más debemos esforzarnos y demostrarle al diablo que nosotros podemos llegar a ser una iglesia poderosa. Y Dios va a mirar desde los cielos tu esfuerzo y te va a recompensar. Porque Él va a decir, mira su perseverancia, mira su esfuerzo. Y Dios es galardonador de los que le buscan en verdad, de los que se esfuerzan. Así que tú quieres llegar a ser una iglesia poderosa, hay que ser perseverantes y esforzados. Perseverante y esforzado. Varón, que Dios diga varón, varona esforzada. Amén. Para llegar a ser una iglesia poderosa. Seguimos. Otro paso para llegar a ser una iglesia poderosa, y este es muy importante, es la unidad. La unidad en la iglesia es importante. Sin unidad no se logra nada. No se conquista. No hay fuerza. No hay poder. No hay nada. Acuérdense que esto es un trabajo en equipo. Acuérdense que esto es un trabajo que la misma Biblia dice, todo, y hasta hay una alabanza que dice, somos uno en Cristo Jesús. Jesús murió por muchos y esos muchos llegamos a ser uno, siendo Cristo la cabeza y nosotros un cuerpo. La unidad de la iglesia es importante porque eso trae poder. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo se une en un acuerdo, cuando está uno unido en un ser, en ser uno, estar en un acuerdo, Dios bendice y da poder a ese pueblo. Dios nos manda a estar unidos. Efesios dice, solícitos en guardar la unidad. A usted y a mí nos toca guardar la unidad del pueblo de Dios. No hacer diferencias, ni menos ni más. Todos somos uno en Cristo Jesús, porque todos fuimos lavados por la misma sangre del Cordero, porque Cristo murió por tu hermano, por el prójimo, por el pastor, por el diácono, por el ujier, por los niños, por los jóvenes, y todos fuimos lavados y comprados por medio de la sangre de Jesucristo. Somos uno en Cristo. La unidad trae poder a la iglesia. Pablo dice, andad en unidad. Andad en unidad. Nosotros debemos estar unidos los unos con los otros. Y todos nosotros unidos al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Porque somos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. No hay diferencia entre el uno y el otro, entre la hermana y el hermano, entre el ujier y el diácono, entre el pastor y las ovejas. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y cuando el pueblo entiende eso y se une, se vuelve un pueblo, una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa.
Ahora analicemos todo lo que hemos hablado. Para hacer una iglesia poderosa, dijimos, se necesita oración. Oración más el conocimiento. Oración, conocimiento más el esfuerzo, más la perseverancia, más la unidad, es igual a una iglesia poderosa. Si usted sigue todos esos pasos que la Biblia lo muestra, no lo digo yo, no me lo inventé yo, lo dice la Biblia, porque el que ora fluye poder. Al que ora, hermano, se vuelve poderoso. El que se mete en la palabra de Dios, el que escudriña, se vuelve poderoso. El que se esfuerza, Dios lo bendice. El que es perseverante, el que mantiene la unidad. Todo eso es bíblico. Y Dios nos manda a hacerlo porque Dios desea tener una iglesia poderosa. Estamos en los últimos tiempos. Y debemos enfocarnos en eso. Debemos enfocarnos en la oración. Debemos enfocarnos en la meditación, en el escudriñar la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en esforzarnos en buscar más de Dios, en la perseverancia y en la unidad. Hay veces que nos enfocamos más en lo que el mundo ofrece, lo que el mundo proyecta, lo que el mundo nos ofrece, nos da. Nos enfocamos en los chismes, nos enfocamos en la televisión, en las novelas, en las películas. Nos enfocamos en las redes sociales. Pasamos más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios, que en la oración, que perseverando, que en la iglesia. Ya no nos esforzamos ni por ir a la iglesia. Ya no vamos ni a la iglesia porque lo que hacemos ahora es ponemos Facebook Live, como están transmitiendo el culto por el Facebook, ya nos quedamos en casa y vemos el culto desde la casa. Ya no nos congregamos. ¿Usted cree que así va a llegar a ser un cristiano poderoso? Necesitamos volver al principio bíblico, como la iglesia primitiva. Nos enfocamos en los eventos, nos enfocamos en los conciertos, nos enfocamos en lo emocional, pero nos hemos descuidado en lo espiritual. Necesitamos enfocarnos en estos pasos para verdaderamente decir, somos una iglesia poderosa. Porque si no oras, si no escudriñas la palabra de Dios, lamentablemente tengo que decirlo, si no oras, no escudriñas la palabra de Dios, no te esfuerzas por ir a la iglesia, no perseveras, estás desunido. No puedo decir que seas un creyente poderoso, sino un creyente raquítico, espiritual, emocionalista. Seamos realistas en este día y volvamos al principio bíblico. Hay que orar, hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que esforzarse, hay que ser perseverante y hay que buscar la unidad en el Señor. Es importante. Quiero terminar con una pregunta y ser directo. ¿Estás tú dispuesto a ser una iglesia poderosa? Si estás dispuesto a hacerlo, hay que hacerlo orando, perseverando, esforzándonos y estando unidos. Dios quiere que tú, como iglesia, seas una iglesia poderosa. Dios la bendiga y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida. Te esperamos a la misma hora y por la misma estación en tu programa Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Jesús es la